Hola, buen día, bienvenidos. Denme nada más un minutito mientras se conectan y comparto el link de esto en los grupos que tenemos de WhatsApp. Un momentito. Ok, me parece que ya. Ok, muy bien. Listo, pues bienvenidos a las personas que se van conectando con nosotros en esta transmisión en vivo, primera transmisión en vivo que hago con este tema del control de mi vida. Mi nombre es Jorge Pineda, para las personas que no me conocen, les agradecemos y las personas que ya nos conocen pues nos apoyan a compartir también para que llegue a más personas. Y este tema del control de la vida es un tema que me gustó para empezarlo a exponer aquí, debido a que, bueno, yo me dedico, entre otras cosas, de dar cursos, conferencias, talleres. Me dedico también a dar terapia, a dar sesiones de manera personalizada a algunas personas que la verdad me da mucho gusto que cada vez las personas, los temas de terapia tienen que ver más que con problemas o conflictos. Mucha gente ya se está acercando porque quiere encontrar un sentido más profundo a su vida, quiere encontrar algo que lo llene, un propósito, algo que normalmente hace tiempo la verdad no se buscaba. Yo ya tengo, bueno, al inicio de mi carrera empecé también a dar terapia y me daba cuenta de que las personas pues normalmente iban por los conflictos comunes, ¿no? Que conocemos, de familia, de trabajo, cosas por el estilo, pero hoy cada vez es más común que las personas se acercan a este tipo de temas para obtener un control de su vida y tener una vida mucho más satisfactoria. Entonces, bienvenidos, mi nombre es Jorge Pineda, los que se van conectando, y quiero iniciar a explicar desde dónde viene en mi experiencia este tema del control de la vida. Hace algunos años, algunos pequeños años de atrás, cuando yo estudiaba psicología, yo estudié psicología en la Universidad de Guadalajara y tuve una maestra, la verdad, muy buena, que nos daba psicopedagogía. Y recuerdo que ella era muy constante, que nos daba algunos temas que parecía que no tenían nada que ver con la psicopedagogía, pero que yo considero que por la experiencia que tenía, ella lo consideraba importante, consideraba algo trascendental para el psicólogo o cualquier profesional de la salud, temas muy importantes. Y recuerdo algo que se me quedó grabadísimo en mi vida. Fue una de las clases más importantes yo creo que viví, y en el momento no me lo explicaba el por qué me llamó tanto la atención, pero ya con el tiempo lo fui entendiendo. Y era un tema que ella hablaba de locus de control. Locus de control, locus, localización, control. Es decir, ella nos decía, ¿en dónde está el control de tu vida? ¿En dónde está? ¿A qué le adjudicas lo que te pasa todos los días? ¿Se lo adjudicas a algo como el clima? ¿Se lo adjudicas a algo como el gobierno, mis papás, Carlos Slim, que no fui hijo de él? No sé, o sea, ¿a qué se lo adjudicas el control? Si el control de tu vida, en cualquier matiz y de cualquier forma, siempre tiene algo que tenga que ver con es que porque alguien me hizo, o es que porque nací en México, o es que porque tal cosa, entonces es un locus de control externo. Es decir, permito o percibo en mi vida que el control de mi vida no la tengo en realidad yo, sino que hay ciertos factores externos que de alguna manera me influyen para que yo no pueda vivir como yo quiero vivir. De hecho, escuchamos mucho a la gente que dice, es que yo sí quiero, pero es que tú no entiendes las circunstancias, es que tú no entiendes que a mí pues me abandonaron de chiquito y cosas por el estilo. Y podemos nosotros ver un montón de
biografías de personajes de éxito increíble, que a lo mejor tuvieron mucho menos oportunidades que tú y que yo, que también fueron abandonados, que fueron maltratados, que no tenían las mejores circunstancias de vida y sin embargo, pues salieron adelante y lograron el éxito en su vida. Entonces, ¿a qué se debe eso? Si yo pongo una justificación y digamos que puede sonar muy racional, muy lógica, pero hay personas que demuestran lo contrario, que a pesar de un montón de circunstancias, logran el éxito en su vida. Y por lo contrario, nos decía esta maestra, nos decía, si tú, por ejemplo, le adjudicas lo que te pasa a tu vida, a tu talento, a tus habilidades, a tu disciplina, a tu constancia, a tu, no sé, el aprovechamiento de tus oportunidades, entonces tu vida está regida por un locus de control interno. Entonces, creo que con ese ejemplo ahí me quedó muy claro. De repente por ahí me encuentro con una lectura de Leonardo del Cio. Leonardo del Cio es un tapatío que tenía por ahí un libro que se llama Mi vida, mi amante, se lo recomiendo. Es un libro muy, muy sencillo, muy práctico. Y hablaba de algo muy similar, lo hablaba con otras palabras, pero él hablaba de la ley 90-10. La ley 90-10, que imagino que muchos ya la han escuchado. Él pone un ejemplo que la verdad la voy a contar a mi estilo porque ya hace un montón de años que la leí y no me acuerdo exactamente, pero él hablaba de un padre de familia que se despertaba un día porque tenía un día muy muy importante en su trabajo y ese día iba a presentar un proyecto en el cual ese proyecto era tan importante que él le había dedicado tanto tiempo, tanta energía, tantos meses a hacerlo y ese día era su oportunidad para poderlo presentar frente a los directivos. Y resulta que él pues se baja muy impetuoso y sigue repasando porque va a hacer una presentación para los directivos, se sienta a desayunar como de costumbre con sus hijas y una niña de unos 3, 4 años y otra niña de unos 7, 8 años y su esposa y están en el desayuno, él sin poner mucha atención en el desayuno, simplemente haciéndolo con un acto mecánico. Pues la niña de 3 años, lógicamente le había pasado algo muy bonito y le estaba contando, papá, fíjate que esto, el otro, y ya ven cómo hablan los niños, decimos, bueno, he escuchado acá en México que le dicen que hablan de bulto, hablar de bulto es así como que hacen muchas expresiones y todo. Entonces esta niña pues estaba hablando de bulto y de repente le tira la taza de café al papá en su trabajo, ¿sí? En sus impresiones, inclusive un poquito hasta en la computadora. Y sobre todo en su gran traje que se había comprado para ese día, un traje muy especial que había comprado para esa presentación junto con todos los demás accesorios. No es necesario, creo, y que se imaginen tanto o describírsela tanto. El señor se puso muy furioso, estalló, a la niña la agrede verbalmente de alguna manera. Dice, ¿cómo es posible, niña, que estés y empieza así? La esposa le empieza a reclamar, total, ya se imaginarán la escena. El señor todavía, es que tú no la cuidas, es que cómo es posible que tú andas en eso, y así por el estilo. Pues resulta que todo sale súper mal para él, muy inconveniente porque la señora pues toma a las niñas, se va enojada, él pues se queda así, entonces tiene que irse a arreglar, a cambiarse de ropa. En ese cambio de ropa, pues no encuentra, está todo estresado, pone a planchar la otra camisa, de repente está buscando la corbata, regresa para ver la plancha y resulta que está quemada y así está frustrado. Total, para no hacerte el cuento largo, este señor sale casi media hora tarde, ¿sí? Para ir a su trabajo. Por ende, él pues agarra el carro, lo toma, se va hecho en joda, ¿sí? Se va con mucha prisa, se pasa 2, 3, 4 semáforos, lo toma uno de tránsito, el de tránsito pues lo para, le pide sus papeles, se acuerda que dejó la cartera en su casa, no trae los papeles, resulta que pues ahí le dice, ¿sabe qué? Pues nos lo vamos a llevar en la grúa, él toma el primer camión que ve, llega a su oficina y resulta pues que llega prácticamente una hora tarde. Para esto pues el señor ya estaba ahí su directivo y pues estaban ya despidiéndolo. Este señor llega a su casa y lógicamente observa, en su casa llega todo triste y observa una nota de la mujer pues que dice que está bastante triste por lo que pasó
y que pues está en su casa, en la casa de su mamá y que pues va a pensar en regresar. Miren, aquí en esta historia que te estoy contando pasa precisamente la ley 90-10. La ley 90-10 dice así, que el 10% de lo que nos pasa no lo podemos controlar, pero el 90% de todo lo que nos pasa sí lo podemos controlar, ¿sí? Hay otros temas mucho más profundos que casi comprueban que el 100% de lo que nos pasa en realidad sí lo podemos controlar, pero bueno, si nos alcanza el tiempo y nos ponemos fumados un ratito, pues lo platico más adelante, pero vamos a irnos con esa ley 90-10. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hubiera pasado si quizá el señor, en vez de haberse enojado, molestado, si él hubiera, quizá, lógicamente, el 10% sería la niña que le tiró el café? Muchos podrán decir, oye, pero pues también eso lo puedo controlar, si se pusiera listo, pues ya sabe que la niña es así, o a lo mejor hubiera hecho otra cosa, claro, también. Pero vamos a suponer que ese 10% son cosas que no pensamos, son cosas que se salen de nuestro plan. Pero sin embargo, si quizá el papá si hubiera respirado un poquito, es lógico que la esposa, sabiendo el día tan importante que es para su marido, es muy probable que la esposa misma haya subido en chinga a lavarle algo o no a lavarle, más bien no hubiera alcanzado, más bien a plancharle algo todo. Mira viejo, mientras secas lo tuyo, tú arréglate tal y órale, te apoyamos y no hay ningún problema. Entonces aquí, en esta historia, lo que les quiero dar a entender es que en realidad mucha gente piensa que es lo contrario. Yo he escuchado mucho y escuchamos mucho en nuestra sociedad latina que mucho tiene la culpa en otros. Si alguien le dice, oye, ¿por qué no alcanzaste el éxito? ¿Por qué no eres feliz? Pues es que mis papás me golpeaban, pues es que ve el gobierno que nos tocó, pues ve la situación económica en la que me encuentro, pues ve el clima. Inclusive me ha pasado, trabajado también en algunas empresas que tienen que ver con el entrenamiento de personal, y en muchas ocasiones la gente también, hasta el clima, dicen, oye, ¿por qué no alcanzaste tus resultados? Ay, pues es que el día está muy triste, es que no, y otro día no, pues es que estoy cabronado porque ve nomás el sol que hace, ¿no? A veces mi mente como que no encontraba la conexión, y digo, los que sabemos algo de esto, claro que el clima nos afecta emocionalmente, claro, totalmente. Pero una cosa es dejarme llevar totalmente por la situación y otra cosa es tomar la decisión de qué es lo que hago yo frente a eso. Digamos que el pasar del 10%, ese equilibrio del 10% y el 90%, vamos a suponer lo que no puedo controlar, ¿qué es? No, pues yo no puedo controlar el clima. Yo no puedo controlar que llueva, yo no puedo controlar el gobierno que tengo, yo no puedo controlar los padres que me tocaron, yo no puedo controlar X cosa, ¿sí? Suponiendo, ¿sí? Pero sí puedo controlar perfectamente qué hacer con eso. La parte que nos va a permitir diferenciar o pasar a la responsabilidad en vez de la víctima es una palabra que a mí me gusta mucho y es una palabra que cambia la vida cuando la entendemos, ¿sí? La palabra decisiones. Las decisiones son una oportunidad que tenemos nosotros como un regalo divino, si nos ponemos a pensar. Nosotros, y en cualquier religión, no estoy hablando de una religión en particular, vamos a observar que existe un creador y ese creador nos hizo de alguna manera imagen y semejanza de él. Entonces, si estamos hablando de que Él crea, ¿sí? De que Él es un creador, entonces significa que si somos a imagen y semejanza, pues entonces nosotros en algún punto también somos creadores. ¿Cómo creamos? A través de las decisiones. Yo puedo crear en este momento en mi vida el quedarme sentado, el quedarme viendo la tele, el ver Netflix, un montón de cosas. Puedo tomar 10,000 decisiones en mi vida. Pero la decisión que tomo hace que todas las demás decisiones desaparezcan en mi vida. Es una especie como de elección que hago de cuál es el Jorge que quiero para el futuro.
Mucha gente dice que el futuro no se puede predecir. Yo digo que hasta cierto punto sí, y si nos vamos más al fondo todavía entendemos que inclusive el tiempo en realidad no existe, es una espiral que nosotros percibimos como pasado, presente y futuro, pero no es tal cual así. Pero digamos, si hablamos del futuro, porque nuestra mente sí lo percibe así, entonces yo puedo predecir el futuro ¿cómo? A través de las decisiones que tomo el día de hoy. Ese es un primer tip que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo empiezo a tomar el control de mi vida? Sabiendo que en realidad yo he tomado todas las decisiones. Mucha gente podrá decir, oye, pero yo no tomé esta decisión de tener este jefe así, yo no quería tener sentirme así triste. No, pero si te vas más para atrás, te vas a dar cuenta de que en realidad sí tomaste una decisión que te llevó a ese punto. Todos en algún punto, a mí me ha pasado también, a todos en un momento nos sentimos perdidos y no sabemos cómo llegamos al punto al que llegamos. No sabemos cómo llegamos a una situación tan incómoda, una situación tan lejos de lo que yo en realidad quería, porque a veces uno de niño quiere ciertas cosas, pero ya de adulto pues se encuentra uno con diferentes situaciones que uno las puede justificar de todas las maneras, si es que yo no cumplí mis sueños, porque esto, porque el otro, está bien. Pero si nos ponemos a analizar en realidad y nos vamos un poquito más profundos, si todavía me voy a ver un poquito más fumado, hablan algunas disciplinas filosóficas, espirituales, de que nosotros antes de nacer venimos con un objetivo, un propósito, una especie de misión. Y en esa misión yo necesito, voy a poner un ejemplo a lo mejor en mi vida, yo necesito vivir el perdón, o necesito vivir la paz, o necesito vivir el amor, no sé. Entonces esas cosas que yo necesito vivir de alguna manera, ciertas experiencias para poder trascender algunas cosas, es como si fuera una especie de videojuego, para darme a entender rápido. ¿Qué chiste tendría ese videojuego si no tiene niveles y si no tiene malos y si no tiene circunstancias que nos hagan ser mejores? Tú lo puedes ver en los niños, como cuando toman el control de su primer videojuego que juegan, no, pues ahí más o menos, pero ya cuando le siguen, se llega a una maestría o inclusive hasta ya no están viendo, hasta casi hasta dormidos están jugando, ¿no? Pues algo así es la vida. Cuando vamos a suponer que en esta vida yo vine con un propósito de entender lo que es la paz interna, la paz espiritual, emocional. Entonces, ¿qué va a suceder? Decían por ahí alguien, Henry Ford, ten cuidado con lo que piensas porque se te puede hacer realidad. Si yo pido paz en la vida, no me va a dar paz el universo, Dios o el Creador, como normalmente yo lo pido. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo yo también soy co-creador. Entonces no es de, hijo, ¿quieres paz? No hay problema, te voy a poner en un lugar, en una colonia donde nadie te moleste, te voy a poner en unas circunstancias en las cuales nadie se meta contigo, no haya ninguna discusión, no haya nada. Primero pregúntate, ¿tú crees que tendría algún sentido vivir una vida así? O sea, venir a una vida en donde pues no pase nada. ¿Qué videojuego se vendería si no pasara nada en ese videojuego? Yo al contrario, creo que los videojuegos, así como las películas, en las que más pasan circunstancias, son los que más se venden, son los que más se ven. Y precisamente en las películas sucede también eso porque de alguna manera nos identificamos con esa parte, ¿sí? Entonces, resulta que si yo vine a pedir paz a esta vida, pues ¿qué voy a recibir? El Creador me va a decir, ¿sabes qué? Tú vas a hacer la paz, tú vas a hacer el amor, tú vas a hacer el perdón. Eso que tú estás pidiendo es necesario que tú lo seas. No solamente que lo experimentes, sino que en realidad tú emanes de ello, que seas la verdad. Y por ello a veces para poder llegar a la verdad hay procesos que vivimos también de falsedad, de mentira, de oscuridad de nosotros mismos. También hay momentos en los cuales hay un arquetipo. Un arquetipo es un molde de experiencia que todos podemos vivir, que se llama la noche oscura del alma,
en la cual se llama así porque es como una especie de caída cuando vamos a emprender un viaje hacia vamos a llamarle como un elixir, hacia una experiencia que me va a traer algo trascendental en mi vida, algo muy importante. Entonces en ese trayecto voy a tener que ir en picada. Y voy a tener que ir en picada para en algún punto darme cuenta de todo lo que me estorbaba, de las grandes enseñanzas que también muchas personas me van a brindar en la vida de manera consciente o inconsciente. En la gran mayoría de los casos es bastante inconsciente. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, sobre nuestros padres, yo creo que no pudimos tener otros padres más perfectos si lo vemos en perspectiva, porque esos padres nos alinearon a estar donde estábamos. Y aparte, bueno, como les digo, si nos vamos un poquito más atrás, resulta que en realidad sí lo decidimos, esos padres. Se dice por ahí, no, es que no deciden los padres. Bueno, yo les invito a que investiguen bastante de eso, no es tema de esta transmisión en vivo, pero les invito a que investiguen al respecto si en realidad escogemos o no a nuestros padres. Inclusive las cuestiones más avanzadas en este momento en cuanto a la ciencia del cómo nosotros nacemos, cómo nosotros nos engendramos, hablan de que el óvulo en realidad ya sabe cuál es el esperma al que va a recibir, ¿sí? Y resulta que todos los espermatozoides también ya saben cuál es el esperma que va a nacer, ¿sí? De esto también investiguen, si quieren no me crean. Entonces, ese óvulo está resonando por una serie de experiencias que está viviendo la familia, ¿sí? Es decir, la familia, pues tanto el entorno familiar nuclear como el entorno familiar secundario, pero también el colectivo. Entonces, ese óvulo con ese espermatozoide están resonando una cierta frecuencia con lo que se encuentran. Es algo muy parecido a lo que nos pasa a nosotros al encontrarnos con ciertas personas en nuestra vida, que resonamos, vibramos de alguna manera porque tenemos alguna especie de resonancia similar o resonancia complementaria. Es decir, que la otra persona, por ejemplo, si yo me quiero hacer la víctima, pues la otra persona pues, necesita un victimario, ¿no? Entonces es lo mismo. Si en una familia van a ser una persona que necesita mostrarle a la familia ciertas circunstancias no vistas o no aprendidas, entonces ese óvulo y ese espermatozoide se van a encontrar, le va a abrir, ¿sí? Haz de cuenta, por ponerte un ejemplo, mencionan en estas cuestiones los investigadores que es prácticamente imposible que un espermatozoide pueda acceder a esa capa, ¿sí? Es imposible si el óvulo no lo quisiera hacer. Sí, es como si tú quisieras meterte así con la cabeza aquí en la pared, es muy, muy complicado. Entonces, en realidad es el óvulo el que elige y los espermatozoides lo acompañan, lo empiezan a apoyar, le echan porras, tú puedes, sí, sí, sí. Así que el lenguaje espermatozoide, no sé qué lenguaje hablen exactamente, pero empieza a hacerlo para que llegue a ese óvulo y a través de eso pueda tener una cierta vibración complementaria para que pueda tener ciertas experiencias en esta vida. Entonces, fíjate, si nos vamos a esa parte, entonces vamos a entender que en realidad no somos producto de la casualidad. Durante muchos años decíamos, no, es que para que tú hayas nacido era unas posibilidades infinitas de no sé cuánto, porque son tantos espermas, de no sé cuánto, tal. Pues resulta que no están así. Resulta que el árbol genealógico, así como el inconsciente colectivo, en el cual todos estamos unidos, buscan lo que toda la vida busca, que es florecer. Y al florecer estoy hablando no solamente de aspectos bonitos, hermosos, como normalmente lo creemos con la mente, sino florecer, a veces también para florecer, y puedes preguntarle a una persona que iba en el campo, a veces también se tiene que quemar, a veces también se tiene que mover la tierra, a veces también se tiene que echar ciertos nutrientes. Entonces hay momentos en nuestra vida en que no es tan necesario el querer el control, ¿sí? Esta parte de la palabra con el control hay que saberla interpretar, hay que saberla llevar, porque el control de la vida o el control de tu vida, te voy a decir exactamente dónde es donde inicia, y no inicia en los demás.
no inicia en, aquí es que quiero controlar a ciertas personas. De hecho, yo he visto muchas personas también en sesiones, en los cursos también, personas que toda la vida han querido controlar a la gente y tienen algunas cuestiones desde dolores de rodilla, articulaciones, músculos, cosas así. ¿Por qué? Porque es un símbolo de lo que quieres controlar, quieres que otros hagan lo que tú quieres, ¿no? Entonces es también muy común las personas que tienen contracturas o que tienen por mucho estrés en su trabajo porque no pueden controlar a su equipo de trabajo, no pueden controlar a su jefe, cosas por el estilo. No me refiero a ese control. Te voy a hablar de un control mucho más efectivo y mucho más profundo y que está al 100% en tu decisión. Y todo comienza en los pensamientos. Yo puedo tener un montón de pensamientos. De hecho, la mente en realidad es una máquina de pensamientos. Yo digo pensamientos a lo pendejo, pensamientos automáticos. La mente todo el día te está hablando, todo el día, a través de imágenes, sensaciones, un montón de cosas. Esos pensamientos, si te pones a pensarlo por un momento, ¿de dónde vienen? Esos pensamientos vienen de la divinidad. Esos pensamientos vienen, ¿de dónde vienen? Siempre van a venir del pasado. Es decir, si yo pasé por una cierta colonia en algún momento donde algún buen amigo o alguna persona me dijo que en cierta esquina lo asaltaron de una manera muy violenta, entonces en ese momento cuando yo pase por esa esquina inmediatamente me voy a acordar y ese pensamiento va a invadirme hasta un punto en el cual podría hasta afectar mis emociones, me pongo a sudar y así por alguna mala experiencia, ¿no? Yo recuerdo ahorita, me acuerdo un poquito, de hecho por ahí estoy viendo, ahorita voy a saludar a las personas que nos están viendo, muchas gracias por vernos. Creo que por ahí vi que se conectó mi hermano, Oscar, y recuerdo que él un día me presta una de sus, una camioneta que tenía. Y yo estaba súper chavo, no recuerdo, unos 40 y tantos, no sé, tenía yo no sé, unos 20 años tenía. Y recuerdo que yo aprendí a manejar ya grande, ¿no? Él y mi otro hermano empezaron a los, no sé, 14, 15 años. Pero yo un poquito más grande. Y recuerdo que yo iba por el periférico, ¿sí? Así como de esas veces que no te das cuenta, que le empiezas a acelerar un poquito. Y yo creo que ya iba como a 90, en el periférico es 80. Iba yo con su camioneta y no me fijé en uno de tránsito porque iba pensando yo en la inmortalidad del cangrejo, la verdad. Y ya de repente, y me para. Y la verdad para mí fue una experiencia así medio violenta porque la forma del señor me estaba amedrentando, amenazándome que iba a llevar. Yo recuerdo que le hablé, Oscar, no sé qué, se quieren llevar la camioneta porque no sé qué. Y él me tranquilizaba y no sé cuál. Total de que al final salió todo bien. Sí, no pasó nada, ¿no? Me dejó ir. Nada más como que quería, pues no sé qué quería, ¿no? Ya se imaginan. Entonces resulta que a partir de ese momento, pues yo cada que veía uno de tránsito, no hombre, pues me ponía a sudar, me imaginaba lo peor, que me iba a llevar a la cárcel, casi, cosas por el estilo. Y eso es muy normal. Es muy normal porque los pensamientos o nuestra mente lo que quiere y el principal comando, el comando número 1 que quiere nuestra mente es ayudarnos a sobrevivir. Entonces, si un pensamiento en algún momento de manera real o simbólica me afectó en mi vida, ya sea real, es decir, mi vida física que iba a morir, o mi vida emocional que también de alguna manera iba a morir algo en mí, entonces mi mente lo va a dejar ese pensamiento muy anclado. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que se le parezca en un futuro lo vea de la misma forma y sepa cómo actuar. Así como la primera vez no supe cómo actuar y eso me generó un estrés impresionante, entonces la mente dice, ¿sabes qué? Ahora nos vamos a preparar de esta manera. No me importa si es exactamente igual, no me importa lo que sea, pero tú, en cuanto veas tales detalles, órale, sales corriendo, órale, gritas, órale, haces alguna acción que en la cual la vez pasada no la hiciste. Entonces, algo muy similar es cómo funciona nuestra mente y por ello es por lo cual perdemos el control de nuestra vida, porque estamos viviendo bajo pensamientos, programas y experiencias del pasado.
Es como si en este momento yo le instalara a mi computadora el Windows 98. Digo, no tengo idea si se pueda hacerlo a estas alturas, pero imagínate que yo le pusiera el Windows 98, el 95 para los que les tocó también. Digo, yo lo he visto en los museos, no es que me haya tocado a mí. Y imagínate que yo le instalé eso. Entonces en este momento yo no voy a poder, digamos, no voy a poder ni siquiera ver Facebook, ¿no? No voy a poder instalar un montón de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar con mi frustración? Voy a decir, es que mendiga computadora no sirve, ¿cómo es posible? Si yo la compré, pero no es la computadora. No es la parte en físico, no es que no tenga la oportunidad, sino que el sistema operativo bajo el cual estoy apoyándome en mi computadora no es el actualizado. No está conectado con el aquí y el ahora. Entonces, todos esos programas que yo tengo instalados en el pasado, y ojalá muchos fueran míos, pero en muchas ocasiones, muchos de ellos son de nuestro clan familiar. Son cosas que ni siquiera nos pasaron a nosotros, pero que entre los 0 a los 7 años escuchamos y que de alguna manera marcaron nuestra vida. Por eso dicen que los niños son como esponjitas, tienen toda la razón. De hecho, un niño en realidad no aprende, un niño absorbe. Entonces ese niño, todo lo que escuche de sus padres, porque sus padres simbolizan para él Dios a nivel subconsciente, porque ellos lo crearon. De hecho, no sé si recuerden ustedes cuando estaban con sus papás de pequeños. Yo recuerdo mucho que yo me sentía con mi papá o con mi mamá, me sentía como si estuviera con Superman y la Mujer Maravilla y que nada me iba a pasar. De hecho, me acuerdo tanto de algo que me echa tanto carrilla mi familia, de una vez en Gigante, no sé si se acuerdan de esa, es un supermercado que acá en México de antes, y recuerdo que estaba yo muy chiquito, no sé, tenía casi, yo creo 4 o 5 años, y yo estaba agarrado de mi papá, y pues yo me sentía Juan Camaney, ¿no? Acá, y de repente, porque mi papá a veces me compraba algunas cosas que mi mamá no me compraba, entonces yo pues me lo agarraba y me lo llevé al refri, recuerdo, al refri para comprar unos bolis así chiquitos que me gustaban mucho. Y no sé, yo creo que en algún momento me solté y luego otra vez lo agarro y le digo, sí papá, porque mira y no sé cuánto. Y en eso siento que no me contestan y volteo y era otro señor. Y yo me agarro, llore y llore. No, en ese momento yo sentía que era lo peor que me había pasado en mi vida. Yo creo que en lo que me encontraron fueron 15 segundos y a mí se me hizo una eternidad. ¿Por qué? Porque aunque no te acuerdes, pero nuestros padres simbolizan para nosotros prácticamente la realidad. Y ellos los que nos dicen los primeros programas de cómo es esta vida. Si en esta vida me dicen que, mira, esta vida se viene para ser feliz, para ser próspero, abundante, puedes hacer lo que tú quieras, entonces de grande, así me digan lo contrario, yo tengo instalado ese sistema operativo. Pero si de chico yo escuchaba que las cosas eran muy difíciles, que no se puede lograr las cosas que tú quieres, que aunque yo vea en otros y lo observe y tenga miles de ejemplos, porque tú puedes ver en internet, en YouTube, miles de ejemplos de personas que están logrando sus sueños, pero yo digo, no, es que esos han de tener algo especial. O esos, porque normalmente las creencias van acompañados de otras creencias para validarlas. Es decir, no se puede tener éxito. Pero los que tienen éxito es porque algo hicieron malo. Es porque son corruptos, es porque tienen alguna palanca, es porque tienen alguna recomendación, es por suerte, ¿sí? Les pasó así, o porque dieron algo por ahí. Entonces, siempre para tratar de validar o tener la razón, voy a tratar de hacerme hasta de las creencias más absurdas y tontas que puedan existir. Entonces, es bien interesante esto porque esto me da a entender que cómo voy a poder tener el control de mi vida si ni siquiera vivo en mi vida. Es decir, lo primero que debo de tomar conciencia es entender que muchas de las creencias, de los pensamientos que yo tengo, en realidad no son míos. Y si son míos porque yo lo viví, sí, pero es del pasado. Es tú con menos experiencia, del tú con menos habilidades, del tú que no sabía en ese momento muchas cosas que hoy sí sabes. Entonces, por eso tantas teorías y tantas
disciplinas, desde la Gestalt hasta los budistas y un montón de gente que habla mucho de estar en el aquí y en el ahora. Eso es parte de lo que se refieren. Cuando yo estoy en el aquí y en el ahora, entonces me deshago de toda esa basura que ya no me sirve, que en algún momento me funcionó y que es chido decirle gracias. Gracias porque en ese momento la neta estaba bien güey y me ayudaste en cierto punto porque eso me ayudó a tener ciertas otras experiencias, pero en este momento ya no soy ese, ¿sí? O sí soy ese, pero evolucionado, o en alguna circunstancia en la cual ya no necesito de eso, porque ese Windows 95 me sirvió. Aprendí Paint, aprendí a mover el mouse, aprendí a usar Word, aprendí, perfecto, excelente. Pero hoy en día ya no me es útil. Hoy en día ya no me es necesario. Hoy en día hay otras herramientas que me van a ayudar mucho más en la vida. ¿Y qué pasa? Yo observo mucho esto en terapia, que a veces nos ciclamos, y me incluyo también a mí, nos ciclamos en algo durante muchos años. Y estamos queriendo que pase lo mismo con los mismos pensamientos. Queremos que sucedan cosas que nosotros deseamos, pero sin cambiar nada estructuralmente, sin hacer nada por eso. Es por ello que muy constantemente yo promuevo el que en realidad tomemos cursos, leamos. Hay un montón de videos en YouTube, hay un montón de gente que se dedica también a estas cuestiones. Métete a profundidad con el que te guste, el que sea, no importa, en el que te vibre, el que te intuya, y vas a ver que todos en realidad siempre van a hablar de lo mismo. Todos vamos a hablar de lo mismo porque la vida tiene unos trazos, y esos trazos te los vas a encontrar en cualquier religión. Algunos le ponen un nombre, otros le ponen otro, otros en ciertas corrientes filosóficas le ponen de un nombre, de otro, pero siempre todas van hacia el mismo fin, ¿sí? Todas. Excelente, o sea, todas van a esa parte del mismo fin. Voy a saludar a algunas personas que nos están viendo por acá. Un gusto que se estén conectando con nosotros, un placer. Ruth, hola, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así es, Ruth, sin retos pues no sirve absolutamente nada la vida, no tendría como chiste, ¿no? De hecho, todos los que hemos jugado videojuegos en algún momento sabemos que ya pasamos el videojuego y de repente pues decimos, ahora hay que subirle de nivel, ¿no? Ahora hay que ponerle el nivel difícil. Si me aparecían 3, 4 zombies, pues ahora que me aparezcan 8, ¿no? Y eso lo hace mucho más entretenido. Es decir, el que tengamos más habilidades cada vez nos ayuda también a percibir un mayor control en nuestra vida. Porque es como, por ejemplo, ahorita sigo con los comentarios. Por ejemplo, en algún punto a mí se me invitó a formar parte de una empresa, de un muy bonito proyecto, en el cual es un proyecto de crecimiento a nivel nacional. Y pues decías que tú vas a ser director. Entonces, para ser director, pues necesitas también dar reuniones, dar capacitaciones. Y yo, ¿cómo es posible? Pero si yo nunca en la vida he hablado en público, ¿sí? Nunca en la vida he hablado en público, o sea, no es posible. Mi familia me conoce y sabe que yo no digo más de 4 palabras, ya no digo, ¿no? Hace tiempo. Y resulta que al ponerme a hacerlo, resulta que al empezar a practicar, me empiezo a dar cuenta de que en realidad uno puede lograr pues prácticamente todo. De hecho, después, parte de eso también era las ventas, relaciones públicas, y la verdad, ni soy muy bueno, ni en mi numerología aparece nada que tenga que ver con eso, pero si uno realmente entiende que en la vida todo lo que se nos cruza tiene un sentido, tiene un para qué, como Steve Jobs habla de unir los puntos, es decir, hasta que yo viva algo en el futuro, ¿sí? O en mi presente que soy, voy a entender el sentido de la experiencia que tuvo hace 10 años, de la experiencia que tuvo hace 20 años, de la experiencia que tuve quizá la semana pasada, que en ese momento no la pude comprender al 100% y que inclusive la vi como algo muy negativo en mi vida. Entonces, todo tiene un sentido, absolutamente todo, y esos retos hacen que la vida se convierta en algo mucho más interesante. Y sí, es muy bueno que te alinees a tu propósito de vida, es muy bueno que te alinees a tu misión en la vida, pero a todo dile que sí. A todo lo que sea, cualquier reto de alguna manera te va a ir sumando, te va a ir sumando. Les recomiendo que lean también el libro de La Maestría.
en donde viene precisamente explicado cómo a través de cientos de personas que han logrado la maestría, y no me refiero al grado académico, la maestría es hacer algo como nadie lo hace. Es decir, tú puedes ser, hay un futbolista y todos, hay un montón de futbolistas, pero nadie hace como hace fulano, ¿sí? O hay muchos médicos, sí, todos hay un montón, pero nadie hace lo que hace este médico, ¿sí? A eso me refiero con esa maestría. Ruth dice que interesante, gracias Ruth, un placer. Are Ross, cierto, ¿sí? Ali dice, cierto, tengo cosa del pasado arrastrando que en el ahora aún quieren hacer presencia y trato poco a poco de dejarlos atrás, pero a veces aún se manifiestan y causan eso, frustración y ansiedad. Así es, totalmente, Ali. Mira, yo no digo que sea algo fácil, ¿por qué? Porque ni en la secundaria ni en la prepa nos hablan sobre las creencias, ni a desplazarlas, ni cómo reinstalar, ni cosas por el estilo. Así como muy pocas personas saben cómo instalar un sistema operativo como Windows, pues menos personas saben cómo reinstalarse un sistema operativo. ¿Por qué? Porque las creencias que se nos brindaron tienen un sentido de protección. Las creencias que se nos brindaron tienen un sentido de, precisamente, valga la redundancia, darle un sentido a nuestra vida. Porque sin ellas no tendría nada. Es como un celular que no tuviera aplicaciones. Entonces, a veces no te ha pasado que de repente tú estás usando alguna aplicación, vamos a suponer de edición de fotografía, y tú estás bien contento porque, mira, hago unas fotografías bien fregonas, pero de repente otra persona comparte una foto que tú dices, cabrón, ¿cómo hizo eso si él ni es fotógrafo? Y resulta que te dice, ¿sabes qué? Que mira, instalé este software que es mejor que el que tú usas y es más sencillo. Lo instalas, es en tu computadora o en tu celular, y resulta que ¿qué es lo primero? Pues lo primero es que no te hallas. Entonces aquí hay de dos sopas. Dices, no, este está diferente, está difícil, no le hallo. Entonces mejor me regreso al que ya tenía. Ese dicho tan mediocre que dice más vale malo conocido que bueno por conocer, a eso se refiere. Entonces igual con las creencias. Yo veo que hay otras que me van a empoderar, yo veo que hay otras que me van a ayudar a tener más responsabilidad en mi vida y mejores resultados. Pero digo, no, qué hueva, con estas ya estoy bien, o sea, ya las conozco. Yo sé que no son las mejores, yo sé que no son por ahí, pero pues ya las conozco, ya sé cómo funcionan. Pero hay otro tipo de personas que dicen, yo sé que esto es cuestión de práctica, porque con la otra aplicación, también me tardé un ratito, 2-3 días en lo que la hallaba y dónde se subía y dónde se editaba y cosas por el estilo, pero después ya lo haces súper práctico. Entonces, así el siguiente programa sea mejor y se vea más complejo, va a llegar el punto en el cual lo vas a dominar. Pasa exactamente lo mismo con las creencias. Cuestan un poco de trabajo porque, para empezar, no es algo que se promueve mucho en la sociedad. Tú prendes la televisión y no vas a ver información de eso normalmente. Vas a ver al contrario, vas a ver un montón de información que refuerza las ideas que te han estado jodiendo la vida. La refuerzan. En la tele, ¿qué te vas a encontrar? Te falta tal cosa, te falta tal cosa, te falta esto, porque si de alguna manera la televisión no te hace sentir miedo, no te hace sentir carencia, entonces no vas a consumir absolutamente nada. Entonces, por ello, todo lo que vemos no todo, me refiero, estoy generalizando, hablando de lo comercial, de lo que vende, normalmente busca eso, vender. Y no estoy diciendo tampoco que no compres nada, no, compra lo que tú quieras. Pero parte de si realmente es algo que tú estás deseándolo, que lo estás considerando, o realmente es algo que de alguna manera subliminal lo están imponiendo, ¿no? Entonces, muy bien. Renata, creo que se lloró cuando estaba en Gigante, sí, fue bastante frustrante, sí, ya se lo he contado, gracias. Dice Are Rosgón, hay que desaprender para poder reaprender, así es. De hecho, algunas personas dicen, algunos gurús de la mente, dicen que es mucho más valioso desaprender que aprender. Es decir, aprender de alguna manera es un proceso, digámoslo que es natural, se pueden trabajar con ciertas técnicas que aceleran el aprendizaje, pero digamos que es natural, todo el tiempo estás aprendiendo, de una manera por lo general más inconsciente que consciente. Pero para reaprender, ¿sí? O desaprender, significa
fíjate bien, te voy a poner un ejemplo, Are, de algo que me pasó recientemente. Yo veo la vida como que todo lo que me sucede es un mensaje para mí. Y todo lo que me sucede en la vida tiene algo muy profundo. Entonces, a todo le presto atención en el aquí y en el ahora. Te voy a poner un ejemplo. Hace el día domingo, sí creo, el día domingo nos invitaron a una misa. Y en esa misa, pues normalmente cuando nos dicen misa, es así como, o sea, no te encuentras así como que gente, wow, o sea, digo, hay gente que sí, claro, que sí le da mucho gusto, pero la mayoría de la gente, o mucha gente dice misa, ay, bueno, voy como por obligación, no sé por qué yo tengo que ir. Entonces nos invitan a esta misa y yo, en cuanto sucedió esto, dije, algo yo ahí tengo que aprender. Algo, por algo voy a ir a ese templo que nunca he ido, por eso voy a ir a esa circunstancia que nunca he ido, porque hay algo muy importante. Te lo juro que yo iba así como presto, iba en atención. Si yo voy, ay no, es que va a hablar bien quedito el sacerdote, ya me sé todo eso, yo estudié un montón de tiempo ese tipo de cosas, ay, o sea, nomás es por cumplir. Entonces en ese momento yo estoy dejando que mis pensamientos del pasado programen mi día. No sé si me estoy dando a entender. Van a hacer que mi día se programe de esa manera. Entonces va a ser un día aburrido, va a ser una misa que toda jodida, según yo, o sea, va a ser, para mí, yo la voy a percibir de esa manera. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que mi mente lo cree de esa manera. Pero resulta que voy y yo dije, algo tengo que aprender. Y recuerdo que todo el tiempo yo estaba viendo al sacerdote. Y en eso empieza a hablar sobre el sermón, ¿no? Del Evangelio. Para empezar, las 3 lecturas estuvieron súper pinche interesantes, ¿no? Y en eso empieza el sacerdote a hablar con una fuerza, con un ímpetu, con unas ganas, con una coherencia. Mira, a mí no me importan las religiones, no me importan si crees en Nietzsche, si crees en Jesús, si crees en lo que sea. Se percibe cuando una persona lo vibra y lo siente. Y este señor estaba hablando como nunca en la vida había escuchado hablar un sacerdote. Y estaba hablando con el corazón de todas las pendejadas que había hecho de alguna manera, por decirlo así. Estaba poniendo como ser humano y él era el primero que estaba hablando de todos los errores que había cometido en esa semana y en algunas cosas y los rencores, pero de una manera que la verdad yo estaba a punto, mira, ahorita se me enchina la piel. Yo no sé si la demás gente lo percibió o no, pero yo dije, él soy yo mismo. Si nosotros comprendemos que todos somos espejos, entonces vamos a entender que el otro soy yo mismo. Y que el otro, si yo soy yo mismo, pero él está en una experiencia diferente, entonces ¿qué significa? Que él me va a ayudar a reaprender de algo que yo no puedo percibir, pero que a través de su experiencia yo puedo darme cuenta de cosas y ahorrarme ciertas cosas para que no necesito vivirlas directamente yo, pero él soy yo mismo. Pero si yo lo juzgo, si yo digo, es que es un sacerdote, ¿qué me va a decir un sacerdote? Diario hablan de lo mismo. Los sermones son bien aburridos nomás. Pero si yo de verdad pongo mente y corazón, así sea en una misa, así sea en una reunión familiar, así sea, a veces la verdad me pasa mucho últimamente, mucho, desde hace tiempo, pero ya un poquito más para acá, que de repente me pierdo así o sea, estoy escuchando a personas y me pierdo en la plática, o sea, y pareciera como que si me voy de repente en alguna película, algún extracto, alguna parte y me pierdo y me voy así como si mi mente se enfocara y pareciera como que está en vacío totalmente. Y uno dice, wow, o sea, ¿cómo cuando uno se pone en modo de desaprender, de no juzgar? Porque el juicio es el juicio es lo más fácil de hacer. Para el juicio se necesitan 2 neuronas, nada más. Para juzgar, mira, cualquiera. Pero para poner tu mente en presente y así seas, como decimos acá en México, disculpen, pero don vergas, la última Coca del desierto, el último cheto de la bolsa, el Sergio el bailador, o te creas lo que creas, tú no estás viviendo la experiencia de la otra persona. Y esa experiencia de la otra persona es tan valiosa como la tuya.
Y si uno se pone a pensar en que el otro en realidad es una extensión de mí, esa es la solución de la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa en el cual todas mis carencias, mis juicios, lo que yo no acepto de mí, lo proyecto en los demás. Para poder resolver eso es bien sencillo. Es decir, juzgamos lo que somos nosotros mismos. Decimos, es que esa pinche vieja chismosa, hija, y nosotros somos el chismoso. Es que esa persona es bien hipócrita, y yo soy el hipócrita. Entonces, para poder resolver eso es bien sencillo. En vez de la proyección, utiliza la extensión. ¿Qué es la extensión? Verme en los demás. ¿Qué parte, metafórica o directamente hablando, la otra persona está mostrándome algo mío? Está mostrándome un reto que yo no he puesto atención quizá. Está poniéndome un reto en el cual, inclusive de la forma tan humana, tan, ¿cómo te podría decir? Lo que me llamó mucho la atención de este sacerdote fue su vulnerabilidad con la que se mostró. Cuando normalmente, uno a veces dice, no, pues es que se muestran y uno los ve son perfectos y no, se mostró como un ser humano totalmente vulnerable y con unas emociones a flor de piel, no, muy, muy padre, o sea, la verdad. Y así me ha pasado también el ir de repente escuchar a alguien por ahí hablar, me ha pasado cuando veo por ahí una conferencia, algún video de alguien, igual le pongo atención. Yo puedo creerme el non plus ultra, sí, el Chiras Pelas, el Juan Camaney, pero en realidad si yo me pongo en modo reaprendizaje, en modo de desaprender, entonces todos los días tengo la oportunidad de tomar el control de mi vida, pero de este día, del Jorge del hoy, ¿sí? Porque queremos controlar al pasado y queremos controlar a la gente aparte, ¿sí? Muy bien, y también para estas cuestiones, la verdad, voy a hacer un poquito de publicidad, voy a brindar un curso que se llama Autosanación Emocional que inicia este jueves. Va a ser jueves y luego martes y jueves y luego martes, van a ser 4 sesiones en las cuales se van a ver precisamente un montón de técnicas de cómo reprogramarnos, cómo desplazar, cómo programar, cómo desaprender creencias para poder renovar nuestra vida desde el fondo. Y eso, al ratito les paso por ahí la información a quien le interese. También hay una opción de tomarlo en línea para cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, mira, vamos a seguir. Dice Ruth Silva Barragán, agradecemos y continuamos. Así es, muy bien. Renata dice, con nueva información, nuevas compañías que se alineen a lo que quieres. Exactamente, mira, a veces nosotros nos complicamos mucho la vida, pero la vida es relativamente simple. He escuchado a algunas personas que podríamos considerar de mucho éxito, que han logrado cosas muy grandes en su vida, y una de las primeras cosas de las que hablan, así de alguna u otra manera, tiene que ver con de lo que tú te nutres. Y no solamente tiene que ver con personas, porque gente puede decir, es que yo no tengo oportunidad de relacionarme con gente, tal. Oye, no inventes, hay miles y miles y miles de videos en YouTube, miles y miles y miles de libros, miles y miles de cosas que te pueden nutrir, ¿sí? Hoy todo está a un clic de distancia, todo, prácticamente. Nada más es cuestión de buscarle, porque también no todo es una información totalmente fidedigna, ¿no? Pero todo sirve, hasta la información que no es tan fidedigna también te sirve para poder tener un criterio y poderla aplicar, ¿sí? Muy bien, dice, con técnicas y capacitación para reprogramarlos. Exactamente, por eso vamos a brindar este curso de autosanación emocional. No se necesita ningún tipo de... Hay personas que me preguntan, ¿y se necesita yo ser terapeuta? No. Son técnicas sencillas pero muy profundas, la verdad, que son de muy fácil aplicación y son para cualquier persona, para que tenga herramientas para que en su vida se pueda, cuando lo necesite, ella sola ser de alguna manera su propio terapeuta. Lógicamente no estoy desacreditando diciendo no vayas con el terapeuta, no, porque hay cosas que ya son parte de un especialista, que se necesitan cosas más a profundidad. Entonces, si confías en tu médico, en tu nutriólogo, tu homeópata, tu biomagnetista, tu psicólogo, psiquiatra, lo que sea, sigue yendo, porque eso es importante, pero hay algunas cosas que podemos nosotros mismos trabajarlas sin necesidad de tanto alboroto, ¿sí?
Dice Lupita Cervantes, saludos, gracias una vez más por compartir su sabiduría. Muchas gracias, Lupita. Renata dice totalmente. Nos puso un reto, amar al prójimo como uno mismo. De hecho, exactamente, de eso se trató el Evangelio, hablaba de eso, ¿no? Dice de que, ¿cuál es la... Ya se está escuchando esto como si fuera algo acá de misa, ¿no? No es... Yo tomo la verdad experiencias de absolutamente lo que sea. Ahorita podría estar hablando de una persona en la calle, ¿sí? Que me ha pasado también experiencias muy bonitas, hasta de un niño y de lo que sea. Sí, la verdad es aprender de todo. Y hablaba de eso, ¿no? ¿Qué mérito tiene el que tú ames al que te ama? ¿Qué mérito tiene el que le hagas bien al que te hace bien? ¿Qué tiene de extraordinario? ¿Sí? Pero si en realidad tú empiezas a construir y empiezas a darte cuenta que el otro, bueno, eso ya es mío, ¿no? Que el otro eres tú mismo y que esa persona, si la odias tanto o hizo algo que tú consideras tan inaceptable, es porque en alguna parte necesitabas verlo, porque si no, no lo verías. Necesitabas esa experiencia, ese aprendizaje para poderlo trabajar, y porque es muy probable que esté en ti. No es muy probable, está en ti. Si yo veo violencia en la calle es porque está esa violencia en mí de manera significativa. Yo soy violento conmigo mismo. Yo soy violento con mis pensamientos. Yo soy violento con no dejarme salir mi talento. Yo soy violento con mis hijos, con mi esposa, con todo el mundo, ¿sí? Pero no me doy cuenta. Pero es necesario que yo lo vea afuera. Entonces el prójimo, esa es la función que tiene. Me hace de espejo. Entonces, ¿por qué maldecirlo? Más bien lo bendigo, ¿sí? Porque lo bendigo y digo, gracias, fulanito, papá, mamá, primo, hermano, que me chingaste la vida, porque a través de eso, mira, me hice bien fuerte, ¿sí? Ahora, gracias a mis hermanos que me encerraban en el cuarto con una muñeca que decían que era diabólica y que me da mucho miedo, hoy en día veo una película de terror y ya no me da tanto miedo, gracias a mis hermanos, ¿sí? Que me entrenaron bastante en esa parte, ¿sí? Entonces, uno empieza a entender el sentido, aunque suene a broma, pero son cosas que la verdad yo he comprobado en la vida que uno nunca sabe, uno de verdad nunca sabe por qué suceden las cosas. Y hay cosas muy fuertes, pero si nosotros las juzgamos, nos vamos a perder de ese gran aprendizaje, sí que tiene. Sigo acá, dice Marta Gallardo, así es. Ares Ross dice, la vida en modo observador y aprendiz, así es. Mira, de hecho eso, me gustaría en otra transmisión hablar eso del observador. De hecho, es tan importante, Ares, esa parte del observador, súper importante. Como observas la realidad, la estás creando. Entonces hay gente que dice, no estás haciendo nada. ¿Por qué crees que tantas disciplinas o filosofías se dedican dando a meditar, a contemplar, a observar? Porque ellos saben, y la física cuántica ya lo ha descubierto, que al observar la realidad la estás creando. Entonces eso tiene algo muy importante también. Dice, es extraer las enseñanzas de cada situación, así es. Y es de niños, es de lo que sea, tú no sabes si esa persona vino nada más a esta vida para enseñarte específicamente a ti eso, y nada más vino eso, ¿sí? O era una de sus misiones más importantes. Entonces, esas son experiencias muy bonitas, el empezar a dejar el juicio a un lado, reaprender, modo desaprender para reaprender. Dice Alejandra Solís, nunca dejar de creer, así es. Nunca dejar de creer. De hecho, lo que creas, lo creas, exactamente. Y dice Marta, me sirve para separarme emocionalmente de una persona. Mira, entiendo la pregunta que me haces, Marta. Realmente nosotros no nos podemos separar de nadie, ¿sí? Nosotros en realidad todo el tiempo estamos unidos, hasta con... ayer estaba viendo por una serie que se llama One Strange Rock, creo que se llama así en Netflix. Les invito a que la vean, es con Will Smith, una roca extraña, algo así, llamada Tierra. Y hablaba de algo súper interesante, que habla de que bajo la visión de los astronautas, como ven, y todos sus conocimientos, hablan de que nada en el mundo está separado. Lo que sí puedo hacer, Marta, en vez de separarme, es comprender cuál fue la función de que esa persona estuviera en mi vida. ¿Cuál fue la función de que esa persona se presentara, que en realidad pudo haber sido un maestro? Uno en algún momento puede decir, pero ¿cómo un maestro si fue un hijo de la chingada que me hizo esto o lo otro?
¿sí? Pero quizá en este momento no estuvieras viendo esta transmisión si esa persona no te hubiera dañado o no estuvieras leyendo los libros que estás leyendo o acercándote a ciertas cosas. Entonces las personas se vuelven en parte del camino que nosotros debemos de continuar. Entonces lo que sí puedes hacer es eso, y en cuanto comprendemos el para qué de las situaciones, al igual como con las enfermedades, cuando uno entiende el para qué del síntoma, el síntoma se va. Es decir, la situación emocionalmente incómoda o negativa se va completamente y viene el verdadero amor. Porque el verdadero amor no viene de, somos bien cuates, bien compas. No, ese no es el verdadero amor. El verdadero amor se brinda cuando vives las dos caras de la moneda. Cuando vives, por eso vivimos en un mundo dual, en un mundo donde desgraciadamente o agraciadamente necesitamos ver la enfermedad para percibir la salud, ¿sí? Yo cuando era niño tenía asma. Y recuerdo noches enteras yo rezándole a Dios, diciéndole, por favor, sería el niño más feliz si me deja respirar el día de hoy. Con mis propias, porque tenía que estar así. Y recuerdo unos días, de repente así en la semana, 1 o 2 días que podía respirar bien, no manches, era el niño más feliz del mundo. Me valía madre si no tenía los Thundercats, me valía madre, yo si podía respirar era feliz. Entonces, fíjate cómo todo es cuestión de percepción. Como también en este primer capítulo de esa serie que les digo, habla de eso. Cómo no nos ponemos a pensar lo importante que es el oxígeno. Y andamos pensando en otras estupideces, ¿sí? Y no valoramos muchas cosas las que tenemos. Otra de las cosas que nos ayuda bastante es precisamente para controlar nuestra vida, entender que lo que tenemos es exactamente lo que es conveniente para nosotros. Eso no significa que te tengas que quedar ahí, sino que si es lo que tienes en este momento es por lo que está en tu mente y en tu corazón. Entonces, si tú empiezas a reprogramar lo que está en tu mente y en tu corazón, les voy a dar un tip así rápido ya para ir finalizando. Si tú empiezas a esos pensamientos que todo el día están del pasado, no les haces caso, sino que tú dices, gracias mente por eso, gracias, sí, lo estoy escuchando, visto, así como WhatsApp. Te empiezan a llegar un chingo, haz de cuenta, mentalmente te empiezan a llegar todos los mensajes de WhatsApp de tu mente. Entonces tú vas a decidir si dejarlos en visto o vas a decidir a cuál de ellos hacerle caso y contestarle o accionar. Tú puedes pensar un montón de cosas, pero los pensamientos no necesariamente hablan tanto de ti, hablan de tu pasado. Pero si ante eso yo empiezo a parar, escucho a la mente, le agradezco, no pelees con ella. Pelear sería darle importancia. No, mente, ¿por qué estás creyendo eso? No, pendeja. No, ¿sí? No, alguien te menta la madre y te viene por ahí, menta la madre al cabrón. Y tú, y no lo escuchas. Y tú sigues manejando y tú sigues acá y prestas atención. Y, qué menso estás, ¿por qué no le mentaste la madre? Ve y persíguelo, ve esto. Y tú sigues escuchando tu música, tal. Y entonces la mente se va a callar, 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 se va a callar. Hasta que de repente te vas a encontrar que eso se va a hacer un hábito en tu vida y tu mente va a ver que casi no le prestas atención y por lo tanto vas a vivir más en presente, ¿sí? Lógicamente también tiene que ver no solamente dejar la mente en blanco, sino el reinstalar nuevo sistema operativo para de esa manera poder obtener también lo que yo deseo, ¿no? Lo que yo quiero. Entonces dice Ruth, sí sería muy interesante tocar ese tema. Me imagino que te refieres, Ruth, al del observador. Lo vamos a también si tienen alguna propuesta de algo pueden mencionarle, yo lo pongo por aquí en la lista, algún día les haré caso. No se crean, pónganme de algo que les interese también que veamos y lo que alcancemos a ver en estas transmisiones, pues con mucho gusto. Así es, One Strange Rock, dice Renata. Ari Ross, comprender, quedarse con la enseñanza, agradecer, trascender y continuar. Es la mejor manera de concluir una relación de la que cuesta trabajo desapegarse. Así es. Dice, bueno, ya Renata le dice que le serviría bastante este tema. Entonces, miren, la invitación es la siguiente. Yo voy a continuar con transmisiones en vivo. Voy a continuar a ver qué se me va ocurriendo también por ahí. Les agradezco mucho que le den like a la página.
Voy a estar subiendo constantemente información bastante interesante, con mucha creatividad, mucha atención. Mi nombre es Jorge Pineda, yo me dedico a estas cuestiones. Para los que no me conocen, soy psicólogo de profesión desde hace tiempo, de la Universidad de Guadalajara, pero la verdad desde hace mucho tiempo yo me he dedicado a investigar por mi cuenta un montón de cosas. Soy una persona muy curioso, me dormía muy constantemente a las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, investigando desde la prepa, recuerdo, y la verdad nunca me he quedado con lo primero. Me gusta aprender de diferentes maestros. Algunos maestros les he aprendido muchísimo, sí, mucho. A otros algunas cositas de repente. Como les digo, una parte importante es que profundices en algo que te identifiques. Si es un autor, profundiza en el autor. Si es un conferencista, profundiza en ese conferencista. Y absórbele. Eso la verdad es algo que a mí me ha funcionado bastante. A veces uno inicia imitando y después uno ya continúa haciendo su propio estilo. Pero hay que empezar con las cosas para empezar a tomar el control de la vida. En resumen, ¿cuál es? El control de tu vida está bien sencillo, está en tu mente, está en tus pensamientos, está en entender. Fíjate bien esto, cuando yo entendí esto, así me quedé así como una pinche hora pensando. Tú no eres tu mente, tú eres quien escucha a la mente, ¿sí? ¿Qué significa eso? Esa vocecita que está escuchando, sí, chingatelo, reclámale, ponte triste, no eres tú. Es una máquina, es un programa que tienes instalado en tu mente que su función la está haciendo muy bien y está nada más lanzándote pensamientos a lo tonto. Pero tú eres el que tiene el control. Tú eres el que tienes la posibilidad o la decisión de hacerle caso, dejarlo pasar, no darle importancia, dejarlo en el baúl del inconsciente, sacarlo del inconsciente. Tú lo decides. Tú lo decides totalmente, ¿sí? Ese es el control de la vida. Todo lo demás, mira, experiméntalo, de verdad. Empiézalo a hacer durante 2 o 3 días y se te va a hacer un hábito, estoy seguro. El hecho de empezar a entender que tu mente no eres tú. Tú eres quien escucha a la mente y quien le hace caso o quien la ignora. Y de esta forma vas a empezar a entender a mayor profundidad cómo se controla realmente nuestra vida. Y les invito para quien quiera profundizar, este curso de autosanación emocional que inicia este jueves. Jueves va a ser de 6:30 a 9:30. El lugar está cerca de la Expo Guadalajara, espaldas a 2 o 3 cuadras más o menos, para quien le interese. Y también en línea, lo vamos a dar también en línea para quien le interese, con mucho gusto. La verdad, son costos muy accesibles. El lugar está hermoso, está muy bonito el lugar en donde se va a brindar el taller. Si pueden asistir, háganlo. Son 4 sesiones, martes y jueves de 6:30 a 9:30 de la noche, para que alcancen a llegar la gente que trabaja, ¿sí? Y la verdad es un regalo que te puedes hacer para que a través de todas estas técnicas muy sencillas empieces a practicar el control en tu vida emocional, que la verdad las emociones son las que a final de cuentas nos dan la percepción, la distorsión de lo que nosotros vemos como y llamamos realidad. Que la realidad, en realidad, es para cada quien diferente, ¿sí? Porque todo lo vemos de esa manera. Entonces, muchas gracias. Por ahí me dicen que les sirvió mucho la información. Muchísimas gracias. Ariel, saludos. Muchas gracias por el éxito. Vero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, qué bueno que se te responde algo por acá de todo eso. Y Marta, gracias. Pues que estén muy bien. Nos vemos muy pronto. Les iré informando cuando nos volvemos a conectar por acá. Bendiciones.